pregunta. El inciso C, ¿qué nombre tenía? Inciso C. Sí, el inciso C. Inciso C, inciso C. ¿El método del polígono? ¿A eso te refieres? No, las propiedades de vectores nos ha hablado sobre Igualdad conmutación. de vectores. Igualdad de vectores. Eso. Sí, gracias. Hablamos del vector unitario. 2.4, hablaremos, por favor, del producto escalar. Producto escalar. Entonces, el producto de escalar, jóvenes, anotaremos, es una operación exclusiva entre vectores. Eso, por favor, ténganlo bien presente. Es una operación exclusiva entre vectores. Solamente tiene sentido cuando se realiza entre dos vectores esta operación, ¿no? Exclusiva entre vectores. Los vectores pueden ser en el espacio, en el plano, no hay ningún problema, ¿ya? Entonces se define, le vamos a colocar nuestra definición. ¿Y saben qué es lo interesante? ¿Dónde utilizan el producto escalar? Principalmente a la hora de calcular un ángulo, calcular, no sé, la proyección de un vector en cierta dirección. Vamos a ver eso, pero tiene sus aplicaciones geométricas principalmente, ¿ya? ¿Cómo se define el producto escalar? Entonces, sean dos vectores, A escalarmente B, y la característica de este producto escalar es que el resultado nos da un escalar, ¿ya? O sea, ¿a qué me refiero? Esto es lo mismo que decir A sub X, A sub Y, A sub Z, ¿verdad? Como terna. El puntito significa producto escalar o producto punto también le llaman. Multiplicado por el otro vector es B sub X, B sub Y, B sub Z. Ya son números, ¿verdad? AX, BX, BY, BZ son números. Entonces, simplemente, jóvenes, multiplicamos. Es una multiplicación de primera componente con primera componente del otro vector, ¿ya? Entonces, este producto escalar nos da como resultado acá A sub X por B sub X, más con su signo van a multiplicar, ¿ya? Segunda componente con segunda componente, ¿ya? Segunda componente con segunda. Multiplicamos A sub Y más A sub Y por B sub Y. Y por último, tercera componente con tercera componente del vector B. Una multiplicación más A sub Z por B sub Z. Esta va a ser nuestra definición. Entonces, lo voy a enmarcar, jóvenes. Ahí está nuestra definición, ¿ya? Entonces, no es nada complicado hallar el producto escalar. Lo interesante de esto es la aplicación, porque es medio abstracto, ¿no? ¿Y para qué hacemos esa operación de multiplicar primeras componentes con primeras componentes y sumar lo que viene después? Pero tiene su aplicación, digamos, ingenieril, donde en algún cálculo necesitamos descomponer, por ejemplo, una fuerza en cierta dirección. O el trabajo. Cuando veamos, caramba, no se ve, dice nada. Debe ser el internet, jóvenes. Estoy tratando de moverlo lentamente. Generalmente es el internet de cada uno. Se ve, claro, Inge. El resultado es un número. Esa es la característica de esta operación, de esta operación. Por ejemplo, jóvenes, si me ayudan, si yo tuviera el vector A, me voy a dar como ejemplito para aplicar esa definición. Si tuviera el vector 2 menos 3, 7, y el vector B tuviera 3 menos 2 menos 4, ¿ya? ¿Cuánto vale el producto escalar de estos dos vectores? A escalarmente B es una operación como la multiplicación escalar también le llaman. Entonces tendríamos estos, jóvenes, 2 menos 3, 7, escalarmente 3 menos 2 menos 4. Lo que hemos dicho, jóvenes,
Primera componente, lo multiplicamos con primera componente. ¿Cuánto da eso? 2 por 3, 6. Segunda componente, ¿no? Segunda componente con segunda componente. Menos 3 menos 2. Menos 3 menos 2 es más 6. Entonces le sumamos acá más 6. Y por último, 7 por menos 4, menos 28. ¿No? Menos 28. Entonces 6 más 6 menos 28. 12 menos 28, 28, 18, 16. ¿Estamos de acuerdo? Negativo. ¿Está bien? Entonces 16, y tiene sus propias unidades, les comento aquí. No, pero eso no, ahorita no nos interesa mucho. Pero la cuestión es que, jóvenes, el resultado del producto escalar es un número, en este caso menos 16, ¿ya? Menos 16. Entonces, ¿qué más les puedo decir acá? Y muchas veces nos da negativo, ¿ya? Ahora trataremos de encontrarle una aplicación, ¿ya? La aplicación es digamos, lo que más nos debería interesar a nosotros. ¿Me ayudan? Entonces, a ver, propiedades, perdón. Escribimos propiedades del producto escalar. Primera propiedad. Vamos a tratar de utilizar estas propiedades. Es conmutativo. A escalarmente B es lo mismo que B escalarmente A. Es fácil demostrar eso porque es como multiplicar al revés nomás, jóvenes. ¿Está bien? Después otra propiedad, una segunda propiedad sería distributivo con respecto a la suma. Entonces, aquí le pone, conmutativo. Conmutativo es distributivo con respecto a la suma. Distributivo. ¿A qué me refiero, jóvenes? Si yo tengo A escalarmente y aquí adentro tengo suma de vectores, B más C, entonces puedo distribuir, como la multiplicación, jóvenes. Esto es A escalarmente B más A escalarmente C. Se distribuye. Esta A va a multiplicarse con B, va a multiplicarse con C. A eso es lo que me refiero. ¿Ya? Se aplica la propiedad, es distributivo, es conmutativo. ¿Qué más? Propiedad 3. Propiedad 3. A ver. El producto escalar. La forma geométrica del producto escalar. A escalarmente B. ¿También? Una forma alternativa de calcular A escalarmente B es calcular el módulo de A, multiplicarlo por el módulo de B y multiplicarlo por el coseno de un ángulo. Ahora, este ángulo no es cualquier ángulo, ahorita vamos a ver qué ángulo es, pero a esto se conoce como la forma, es la forma, se me ha ido, la forma geométrica del producto escalar. La forma geométrica. Es otra fórmula, si quieren, aparte de la definición, para calcular el producto escalar. Forma geométrica del producto escalar. Pero tiene algo interesante esta forma, que aparece un ángulo phi. ¿Se han dado cuenta que aparece un ángulo phi? Entonces, lo interesante de esta forma es que ustedes pueden calcular ese ángulo phi. Ese ángulo phi no es cualquier ángulo, es el ángulo que forman los vectores A y B. Entonces, yo tengo el vector A. Ahí, joven, me voy a dibujar. Tengo el vector A ahí. Tengo el vector B ahí. O al revés, no hay problema. Este que sea el vector A y este otro que sea el vector B. Entonces, este es el ángulo phi. Podemos calcular el ángulo entre dos vectores. Acaba de aparecer ahí el ángulo phi. Ese es el ángulo phi, el ángulo formado entre dos vectores. ¿Ya? Entonces, espero que no haya problemas. Pero sí hay algo aquí interesante. ¿Qué pasa cuando ustedes conocen la función coseno? En sus calculadoras pueden calcular el coseno de cualquier ángulo, ¿verdad? Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa cuando ustedes al coseno
Cuando ese ángulo, cuando el coseno es cero, perdón, soy distraído. Cuando el coseno es cero, esa es mi pregunta. Cuando es 90 grados. Cuando es 90 grados. O 270, a ver, pongan coseno de 270, pero más que todo 90. Entonces, si utilizan esa fórmula para calcular el producto escalar, y ese producto escalar les da cero, entonces, ¿qué quiere decir? Que el ángulo formado por esos dos vectores es 90 grados, porque phi, aquí está, ¿no? Acabamos de dibujar phi. Esto es phi. Ahí está phi. Phi es el ángulo formado por esos dos vectores. Entonces, esto se conoce como condición de perpendicularidad, jóvenes. Se conoce como, les repito, como condición de perpendicularidad. Es decir, ¿a qué me refiero, jóvenes? A escalarmente B va a ser igual a cero, sí, solo sí. No está mal que diga sí, solo sí. Eso, entonces, le pondré, entonces, A es perpendicular a B. Ya, o forman 90 grados. Algunos lo conocen esto como la condición de perpendicularidad entre vectores. Condición de perpendicularidad. Perpendicularidad, ahí lo completo. ¿Ya? Entonces, por favor, eso van a tener en cuenta. Si es distinto a cero, entonces esos dos vectores forman cierto ángulo. ¿Ya? ¿Qué más? Algunas veces, en algún problemita, tal vez puedan ustedes identificar la propiedad 4, le ponen propiedad 4. La propiedad 4 sería, a ver, déjenme recordar esto. Ya. ¿Qué pasa cuando multiplicamos un vector escalarmente por sí mismo? Ustedes pueden demostrar, jóvenes, que esto es igual al módulo del vector A, eso es módulo, ¿verdad? Elevado al cuadrado. ¿Ya? Módulo de, le vamos a llamar módulo de un vector, como producto escalar, con el producto escalar. Alguien está con su audio, tenga cuidado, por favor. Verifiquen todo su audio, por favor. ¿Qué más? Y por la última, ¿cuál sería la última? Módulo de un vector, la forma geométrica. Creo que no. No, son todas, son las 4 propiedades más importantes. Conmutatividad, distributividad, la forma geométrica, condición de perpendicularidad. Esto a veces es bien importante. En problemas geométricos se presenta bastante la utilización de la condición de perpendicularidad entre vectores. Después el módulo de un vector. Ya, entonces son propiedades que trataremos de demostrar de dónde vienen, por favor. Ya, entonces demostraremos. Pero a ver, no sé si tienen algún comentario tal vez sobre estas propiedades. Tal vez para algunos son conocidas, para otros son desconocidas estas propiedades. ¿Qué tal? A ver, un comentario. ¿Qué están diciendo en el chat? 1080 dicen. Oh, qué bien. Ojalá pues. Ya. Muy bien. Demostración. Demostraremos, por favor, a manera de practicar. Y ahora que recuerdo, en su práctica les han dado, ¿no?, problemitas de vectores, así con hartas operaciones, producto escalar, productos. Demostraremos. Esta propiedad, la propiedad 4, ¿les parece? Demostraremos, por favor. ¿Quién me lo voy a...? Demostraremos como ejemplito la propiedad 4. No es nada difícil. Entonces, demostración. ¿De dónde sale de que A escalarmente A es el módulo del vector A al cuadrado? Entonces, eso sale, si el vector A tiene sus componentes A sub X, A sub Y, A sub Z, sus 3 componentes, ¿verdad? Y multiplicamos, aquí lo que quieren que hagamos es que multipliquemos A sub X, A sub Y, A sub Z, escalarmente A sub X, A sub Y, es el mismo vector, ¿verdad? Entonces, ¿esto es igual a qué? Multiplicamos primera componente con primera componente, es decir, A sub X por A sub X. Ese es el procedimiento. ¿Cuánto es A sub X por A sub X?
Jóvenes, ¿cuánto es A sub X por A sub X? 2a sub x. No, A sub X cuadrado. muy bien, A sub X cuadrado. Lo mismo, A sub Y por A sub Y, ¿no? Eso es A sub Y al cuadrado, ¿verdad? Y por último, A sub Z por A sub Z, eso es A sub Z al cuadrado. Hasta ahí, fíjense, Pitágoras parece, ¿no? Hasta ahí estamos trabajando en este primer miembro. Aquí hemos trabajado, jóvenes, perdón. Estamos trabajando aquí, luego hemos reemplazado los vectores y estamos llegando a esta expresión. ¿Ok? No hay problema. Ahora, un pequeño artificio, ¿no? Si yo les saco raíz acá, le saco raíz, puedo hacer eso, ¿verdad? Pero siempre y cuando también lo eleve al cuadrado. ¿Está bien? Le estoy sacando raíz y lo estoy elevando al cuadrado. Entonces, así no estoy alterando en nada. Díganme, ¿qué es lo que qué es lo que vale o a qué es igual lo que está dentro del paréntesis? Ahí adentro. ¿A qué es igual lo que está dentro del paréntesis? A sub X al cuadrado más A sub Y cuadrado más A sub Z al cuadrado, raíz. ¿Cómo está definido eso? Módulo de a. Módulo de A, ¿no? Y de ahí viene, ¿no? Módulo de A cuadrado. Entonces, a eso se refiere esto, Julio. Ahí está, ¿no? Estamos demostrando que efectivamente el producto escalar de un vector por sí mismo nos da como resultado el módulo de un vector elevado al cuadrado. Es una propiedad que estamos demostrando que es básica, ¿ya? Básica. Pero eso sí, nos hemos apoyado en la definición de producto escalar, ¿ya? Otra demostración interesante que me parece que deberíamos hacer nomás es la forma geométrica. Esta forma geométrica, jóvenes. Lo voy a copiar. La forma geométrica del producto escalar. Esta forma. La voy a copiar. A ver. Y demostraremos también esa forma geométrica. Un poquito a manera de practicar vectores. Entonces, demostrar la forma geométrica. Que sea como ejercicio esto. Demostrar. ¿Ya? Que A escalarmente B es igual al módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo φ. El gráfico que está ahí nos va a ayudar bastante. Este gráfico. A por B. Fíjense que para demostrar esto necesitamos un ángulo φ. Y aquí en el gráfico ya está el ángulo φ, ¿verdad? Ahí está el ángulo φ. Entonces, ¿les parece? Ayúdenme, vamos a apoyarnos en la trigonometría y aquí voy a cerrar este triángulo. Voy a cerrar, mejor dicho, esta figura. Ahí está. Lo cierro, jóvenes, está cerrado. ¿Cuánto vale ese vector? ¿Quién me dice? Acabo de cerrar lo estoy cerrando ese triángulo con un vector. Entonces, ¿qué vector será? No sé, eso ayúdenme ustedes. Le llamaremos el vector X. ¿Cuánto vale ese vector X? Si conozco el vector A, si conozco el vector B. Apliquen el método del polígono. ¿Sí? Pueden partimos de acá, ¿les parece? Sería el vector A más el vector X menos el vector B. No sé si se entiende. Empiezan en su inicio, ¿verdad? Aquí empiezo, jóvenes, en el inicio. Voy a recorrer a la derecha. Vector A. A continuación, el vector X. ¿Y quién se opone? El vector B, o sea, negativo, menos B. La relación que tendríamos sería A más X igual a... no, perdón, no igual, estoy cerrando, ¿no? Menos el vector B. ¿Cuánto tiene que dar esto? El vector 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale acá el vector X, jóvenes? Entonces, el vector X había sido el vector B, positivo, menos el vector A. B menos A. Este vector X, entonces, jóvenes, vale el vector B menos A. ¿Ya? No, me acabo de construir solamente en este triangulito un tercer vector dibujado ahí que vale el vector B. Había sido el vector diferencia en realidad, ¿no? Entre el vector B y el vector A. Ese es el vector diferencia. Ya, ahora. Entonces, quiero demostrar esta expresión, la de arriba. Esta queremos demostrar.
¿qué hacemos? Se acostumbra a partir de este triángulo. ¿Por qué vamos a utilizar ese triángulo? Porque aquí aparece el ángulo phi, ¿no? Aquí aparecen estos lados, que serían los módulos del vector A, y este sería el módulo del vector B. Entonces, olvídense un ratito de vectores, trigonometría. Lo que teníamos que repasar, ley de senos, ley de cosenos. Ley de cosenos, ayúdenme a aplicar ley de cosenos. ¿Qué dice la ley de cosenos, jóvenes? Ley de cosenos. La ley de cosenos dice, la aplicaremos por favor al lado X. ¿Qué dice? Sí, Jacqueline, ¿me estás preguntando algo? Módulo de A, módulo de A. Ya, a ver. Seguiremos. Entonces, ayúdeme. X, el módulo de X, vamos a manejar la notación vectorial. Solamente le estoy colocando bases. Pero ya saben que eso significa el tamaño del vector X o el tamaño del el módulo, la magnitud de X, ¿no? Elevado al cuadrado es igual a ¿qué? Ley de cosenos, jóvenes. Es igual a ¿qué? A la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Eso dice la ley de cosenos. A, tamaño al cuadrado, más el otro lado que es B, vector tamaño al cuadrado. ¿Está bien? Ley de cosenos. De fórmula yo les recomiendo acá siempre menos el doble producto de A por B por el coseno del ángulo phi. No sé si están de acuerdo. ¿Esa es la ley de cosenos o no es la ley de cosenos, jóvenes? Claro que ustedes, la verdad, ustedes, aquí abajito lo hago, ustedes están más acostumbrados a cuando tienen un triangulito así, cuando tienen ese triangulito, jóvenes. Le dan el nombre de... No manejan notación vectorial, ¿no? Aquí yo le estoy llamando X a esto le estoy llamando A, y a esto B. ¿Qué dice la ley de cosenos? Y este ángulo conozco phi, ¿no? Entonces, ¿qué dice la ley de cosenos? Que el lado X al cuadrado es igual a cuadrado más B cuadrado menos el doble producto de A por B, los lados A y B, por el coseno del ángulo que forman A y B. Este lado A y este lado B, jóvenes, forman el ángulo phi, ¿no? Entonces, esta expresión de acá es la misma que esta, por si acaso, solamente que está dado en una notación vectorial, ¿no? Estas barritas un poquito digamos, le dan una expresión más vectorial, ¿ya? Nada más, eso es lo que estamos haciendo, por si acaso, es la misma. Ahora, algunos me preguntan, y siempre es una pregunta bien común, ¿cuándo utilizar menos acá en la ley de cosenos? ¿Cuándo menos? ¿Cuándo más? Yo les recomiendo, siempre coloquen menos acá. Siempre van a colocar menos, siempre y cuando este ángulo phi sea un ángulo interno al triángulo. Hay ángulos externos, aquí hay otro ángulo fuera, pero no les recomiendo. Agarren un ángulo interno, calculen el ángulo interno, y aquí siempre va a ser menos, para no estar manejando dos signos. Siempre es menos, siempre y cuando este phi sea el ángulo interno, nada más, del triángulo. Eso tengan cuidado. ¿Ya? Entonces, eso en lo que respecta a la ley de cosenos, aplicada a nuestro triángulo. Entonces, ¿pero qué es X, jóvenes? ¿Qué es X? X, por si acaso, para nosotros, aquí es donde nos vamos a jugar, por si acaso, X es A menos B, o B menos A. Aquí está, B menos A, ¿verdad, jóvenes? B menos A. Módulo al cuadrado. Igual, aquí le voy a poner comillas, joven. No sé si están de acuerdo, ¿está bien? En vez de X he colocado B menos A. Y el lado derecho no hay mucho que hacer. Tengo módulos al cuadrado, no hay mucho que simplificar. Sin embargo, si reemplazamos X por B menos A, ahí tenemos harto que hacer, jóvenes. B menos A, jóvenes, B menos A al cuadrado. ¿Qué propiedad? Ya se están durmiendo algunos, creo. B menos A, ¿qué propiedad puedo utilizar ahí para desglosar esa expresión? Tengo una propiedad donde tenga módulo de un vector elevado al cuadrado. Hemos anotado, ¿verdad? Acabamos de demostrar. ¿A qué es igual el módulo de un vector elevado al cuadrado? Aquí está. Joven. Es igual, aquí está.
módulo de un vector elevado al cuadrado. ¿A qué es igual, jóvenes? El igual. producto vectorial. Es igual, gracias, es igual al producto escalar del vector por sí mismo, ¿verdad? Aquí nuestro vector es b menos a. Entonces, esto va a ser igual al vector b menos a escalarmente ¿por quién? B menos a. Entonces, esta propiedad, por si acaso, esto es igual a, comillas, la voy a poner acá. Esta es la última propiedad que hemos deducido, la propiedad 4, ¿ya? B menos a. ¿Listo? Podemos seguir operando. ¿Qué propiedad, qué podemos aplicar acá? La propiedad distributiva. Es decir, esta B de acá, que vaya a multiplicarse con B, luego que vaya a multiplicarse con A. Y lo mismo, A que vaya a multiplicarse con A, y luego que vaya a multiplicarse también con B. ¿No? O sea, distribuir, lo que ustedes conocen. B escalarmente B voy a tener. B, como la multiplicación clásica en álgebra. B escalarmente B. Menos B escalarmente A va a pasar, ¿no? Menos A escalarmente B. Y por último, menos por menos nos va a dar más A escalarmente A. Eso es igual a ¿qué? Comillas. No voy a copiar otra vez todo eso, entonces estoy poniendo comillas, jóvenes. ¿Está bien? Fíjense que estamos aplicando propiedades, ¿verdad? Propiedades. Listo, un último pasito. ¿A qué es igual B escalarmente B? Propiedades, la última propiedad. B escalarmente B, jóvenes, es igual a ¿qué? Al módulo al cuadrado. Módulo de B al cuadrado. Ahora, estos dos, ayúdenme acá, por favor. Estos dos. ¿Puedo sumar estos dos términos de acá, los que estoy marcando? ¿O no puedo sumarlos? Sí. Pero están al revés. Uno es B escalarmente A y el otro es A escalarmente B. ¿Puedo sumarlos? ¿O se anulan? Sí, se puede sumar. Sí, se puede sumar porque el producto escalar es conmutativo, ¿verdad? Es conmutativo. Es decir, B escalarmente A es lo mismo que A escalarmente B. Entonces son lo mismo. Como son lo mismo, puedo sumarlos y voy a tener menos 2 veces, conmuto cualquiera de esos y voy a tener A escalarmente B. No es como sumar A más A, me va a dar 2A. En este caso es negativo nada más, ¿no? Bueno, más A escalarmente A. Aquí es igual A escalarmente A. Ya hemos dicho. Es módulo del vector A. No me gusta esto. Módulo del vector A elevado al cuadrado. Propiedad, la última propiedad. Igual, en el otro lado voy a copiar nomás, jóvenes. ¿Se acuerdan que tengo módulo de A al cuadrado más módulo de B? Estoy copiando el segundo miembro. Menos el doble producto de módulo de A, módulo de B, por el coseno del ángulo φ. ¿Ya? Fíjense que se van a ir varios términos, ¿verdad? Aquí tengo módulo de A con módulo de A al cuadrado, se van. Uno está en el primer miembro, el otro está en el segundo miembro, se van. En el primer miembro tengo módulo de B al cuadrado. Aquí también tengo módulo de B al cuadrado. Se van. ¿Está bien? Este menos 2 de acá, este menos 2, con este menos 2 igual, se van a poder dividir. Puesto que ya se han ido todos esos términos, si se dividen, o sea, este con este menos 2 igual se van, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué vamos a tener, jóvenes? Vamos a tener que A escalarmente B es igual a módulo de A, módulo de B, coseno de φ, que es lo que queríamos demostrar. Con el ejemplo, jóvenes, principalmente lo que quería que repasemos un poco de propiedades, ¿ya? ¿Qué propiedades? Fíjense que hemos repasado la propiedad conmutativa, por ejemplo, del producto escalar. En su cabeza, el producto escalar es conmutativo.
la propiedad distributiva, lo que se va a multiplicar, así como multiplicación de números reales, igual te hemos mandado a multiplicar, jóvenes. ¿Qué más? ¿Qué más? Esta propiedad, el producto escalar de un vector por sí mismo es el módulo de un vector elevado al cuadrado. Es una propiedad, ¿no? Y nos da esta formulita que es el módulo, el producto escalar en su forma geométrica, ¿ya? Que es lo que está anotado aquí arriba, ¿verdad? Y arriba está anotado esto, ¿ya? Esta formulita principalmente nos sirve para calcular ángulos, yo diría, ángulos entre vectores, siempre y cuando conozcas totalmente a los vectores A y B, ¿ya? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, cualquier consulta, jóvenes. Cansadocito es, las 3 horas, jóvenes, ¿no? Cansadocitos. Con eso, por lo menos la parte teórica de producto escalar, estaríamos terminando, joven. Por lo menos la parte de producto escalar. Producto vectorial. Necesito más, vamos a tratar de cubrir un poco rápidamente. Yo creo que vamos a poder hacerlo, jóvenes. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Un ejemplo haremos del producto escalar. Ya. A ver. Sí. Vamos a un ejemplo. Alguna vez he visto que les han preguntado esto. Es un problema más o menos parecido a un examen que me acuerdo haber visto. Sean los vectores, nos daremos. Sean. Nos vamos a dar los vectores. Sean los vectores. Notaremos el vector A. 3i más 2j. El vector B, que va a ser j más k, así le pondremos. El vector C igual a, ¿les parece? El vector C, que sea el vector menos 10, menos 3, 2. Así. Sean esos 3 vectores. Hallar el ángulo, hallaremos un ángulo. Hallar el ángulo entre el vector, hallaremos el vector P. Nosotros vamos a dar un vector P que va a ser igual a 10 veces el vector A más B escalarmente el vector C, así lo pondremos. Todo esto dividido, o bueno, multiplicado por 2. Así lo vemos, ¿ya? Menos el vector C. Ese es el vector P. Así le pondremos. Y el eje Y. Y el eje Y. Listo, esa es la pregunta, jóvenes. ¿Ya? Resolveremos ese problemita. Repito. Hallar el ángulo entre el vector P. El vector P es una serie de operaciones. Dice 10 veces el vector suma entre A y B. Escalarmente el vector C. Por 2. Ahí cometí un error. Ahorita me van a hacer nota. Menos el vector C. Y el eje Y. A ver. Está mal planteado el ejercicio. Lo vamos a corregir, pero me ayuda a aclarar algo aquí, jóvenes. Ayúdenme aquí. Aquí estoy diciendo, jóvenes, vector P, ¿verdad? Es un vector. Me estoy dando, jóvenes, quisiera que noten, me estoy dando 10 veces el vector A más B. ¿Está bien? Escalarmente el vector C. Entonces, ayúdenme. Este producto escalar de acá, perdón, jóvenes, esta operación ya la conocemos, es un producto escalar. Me da como resultado ¿qué, jóvenes? Ustedes ayúdenme. Esta operación. Un número. Un escalar. Gracias. Tienes toda. Ya, muy bien. Ya los quiero despertar. Joel, tienes razón ahí también en el. Jazmín, tienes razón. Me da un número. Un número. Esta operación de acá me va a dar un número. Un número por 10 es otro número. Y ese número por 2 me va a dar otro número. Entonces, todo lo que estoy marcando aquí con amarillo, ¿qué va a ser? Un número.
¿verdad? Un número. No puedo restarlo con un vector. O sea, restar un número menos un vector es una operación que no tiene sentido. Principio de homogeneidad, ¿ya? No tiene sentido. Entonces, yo lo estoy planteando mal. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a multiplicar por el vector. A todo esto le vamos a multiplicar por el vector. ¿Qué vector? A, B, por el vector B. Aquí le voy a colocar el vector B. Ahora sí tiene sentido. Esto es multiplicación, por si acaso. El circulito, el circulito este, lo utilizamos para producto escalar. Lo borraré bien. El circulito lo utilizamos para producto escalar. Ahora sí aparece. Pero esto es una multiplicación corriente, ¿ya? Pero están de acuerdo, jóvenes, que todo esto de acá, ¿qué va a ser? Un número. Un número. Digamos 5. 5 veces el vector B me va a dar. Nada más. ¿Ya? Menos el vector C. Nada más. ¿Ya? Entonces, ahora sí tiene sentido esto. El P efectivamente va a ser un vector. Estoy corrigiendo algo que estaba así haciéndolo a la rápida. ¿Ya? Entonces tenemos que hallar este vector P. Eso es la clave. Hallamos el vector P y tenemos que hallar el ángulo que entre el vector P y el eje Y. ¿Qué ángulo forma este vector P con el eje Y? Rápidamente hacemos, me ayudan por favor. ¿Qué necesitamos? El vector A más B. Vamos por partes, ¿no? Necesito el vector A más B primero. Esperaremos. ¿Dónde está el vector A? Eso sí, han hecho un poco un chairo acá. He hecho un chairo, mejor dicho. ¿Por qué les digo eso? Porque el vector A está con vectores unitarios, expresado con vectores unitarios. El vector B también. Y el vector C, ¿cómo está? Está como terna. Todo lo expresaremos como terna. Para mí es más fácil manejar en fricase, dice. No, el fricase no tiene tantos componentes. A lo expresaremos como par, como terna, perdón. Como terna, ¿quién me ayuda? Ayúdenme ustedes, por favor. Como terna. ¿Cuál sería qué componentes tendría como terna? 3,2,0. Muy bien. 3,2,0. Muchas gracias, señorita. 3,2,0. Igual. El vector B como terna. 0,1,1. 0,1. ¿Por qué? Porque J, aquí se sobreentiende que hay un 1, en K se sobreentiende que hay un 1, ¿verdad? Por eso estamos colocándolo así. El vector C, ya está como terna, ya está. Ahora, entonces, rápidamente, A más B, necesito A más B. ¿Cuánto vale el vector A? Ya nos ha dictado la señorita, ahí arriba está, 320. 320. ¿Cuánto vale el vector B? El vector B vale 0, 1, 1. ¿Está bien? ¿Listo? Sumamos. Y lo sumo. Este va a ser el vector suma. A más B. ¿Qué va a ser? 3 más 0, 3. 2 más 1, 3. 0 más 1, 1. Claro, Ese es yo tengo un objeto, ¿no? 1, 3, 3, 1. Ese es el vector A más B, entonces, jóvenes. ¿Ya? Ya está A más B. A ese lo multiplicamos por 10. ¿Ya? Está bien, lo multiplicaremos por 10, jóvenes. Entonces, me ayudan acá. Entonces, el vector 10 veces A más B, ¿cuánto va a ser? Ese 10, ¿qué hace, jóvenes? A toditos les cambia su tamaño, ¿no? 10 por 3, 30. 10 por 3, 30. 10 por 1, 10. Esas serían todas las componentes. Listo. ¿Qué más necesita? Ya está acá hallado 10 veces A más B. Lo tengo que multiplicar escalarmente el vector C. Aquí seguiremos haciendo nuestras operaciones, por favor. Entonces, el vector 10A más B escalarmente el vector C, ¿a qué va a ser igual? Las operaciones. El vector 10 veces A más B vale ¿cuánto? 30, 30, 10. Escalarmente el vector C. El vector C, ¿cuánto vale el vector C? El vector C, arriba está, ¿no? Ahí está el vector C. Vale menos 10, menos 3, 2. ¿Está bien? ¿Cuánto vale? ¿Me ayudan? 30 por menos 10, menos 300. 30 por menos 30, menos 90. Estoy multiplicando. Primera componente con primera componente. Segunda componente por segunda componente.
y tercera componente por tercera componente. O sea, 10 por 2, 20. Es grande este número. Menos 370, ¿está bien? Menos 370, ¿está bien? Pues ya está, esto más ya está. Entonces, todito esto, jóvenes, ¿cuánto vale lo que está en el corchete? ¿Cuánto vale todito esto? Todo este corchete, ¿cuánto vale? Había valido simplemente menos 370. Lo que habíamos anticipado es un número, lo que nos da ahí. Menos 370 veces el vector B, es lo que necesito ahí, ¿ya? Entonces, ¿dónde está el vector B? Ahí arriba está el vector B. Entonces necesitamos, ahora sí, reemplazaré, ¿ya? ¿Cuánto vale el vector P? El vector P, entonces lo voy a poner acá abajo. Entonces, el vector P vale menos 370 veces, ¿qué? El vector B. ¿Dónde está el vector B? Ahí arriba está. 0, 1, 1, ¿verdad? Menos el vector C. ¿Dónde está el vector C? El vector C vale menos 10, menos 3, 2. Ya está. Ya estamos hallando el vector P, jóvenes. El vector P, ¿cuánto vale? Este 370 va a ir a multiplicar a las tres componentes. Va a ser acá, menos 370 por 0, 0, menos 370 por 1, menos 370, menos 370 por 1, menos 370. Menos el vector menos 10, menos 3 y 2. Ya un pasito de obtener el vector P. El vector P es el vector, ayúdenme. Dígame a alguien. Yo ya me he cansado hablando. 10i menos 367j y menos 372k. Perfecto, ¿no? Primera componente con primera componente. Va a ser 0 menos 10. Eso nos va a dar 10 números. Menos 370, este menos 370, menos 3. Pues me va a dar menos 367, ¿verdad? Por último, este otro de acá, menos 370, menos 2. Menos 367. ¿Qué vectorcito me he elegido, no? Un vectorcito no muy elegante y con números muy grandes. Ya no importa, no importa. Inge es menos 372. Ah, caramba, cierto, gracias. ¿Ves? No estoy aplicando bien aquí. Menos 372. ¿Ya? Perfecto. Ese es el vector P. ¿Lo graficaremos? No va a ser tan sencillo graficarlo, pero lo podemos graficar. Entonces, todo se reduce, el vector P se reduce a este vector. ¿Ya? Ese es el vector P, que aquí estaba dado como una serie de operaciones, ¿no? Era todo esto el vector P. Pero bueno, hemos aplicado el producto escalar, el producto por un escalar también. Hemos restado vectores y ese es nuestro vector. Si lo graficamos, no es tan difícil graficar, pero a ver, la manera de practicar. Yo les recomiendo, para graficar, colóquense acá. A ver si me sale bien. Entonces, por lo general, perdón. Bueno, entonces, por lo general, traten de que sea este el eje X, este el eje Y, y hacia arriba el eje Z. Veremos cómo nos vaya. 10 unidades en X. Esto tiene que ver con X, ¿verdad? Esto tiene que ver con Y. ¿Sí? Con Y. Y esto tiene que ver con Z. 10 unidades. Voy a suponer que por acá está 10, jóvenes. El eje X, jóvenes. Eje X. Y por acá está 10. 10 positivo, ¿verdad? Ahora, menos 367 en Y. Y, a este lado está el eje positivo, a la derecha. Ahí está el eje positivo. Entonces el eje negativo está a este lado. A este lado. Voy a suponer que por ahí está menos. No me va a salir bien. Hacia abajo voy a tener que irme después. Pues, ¿saben qué voy a hacer? Un ratito voy a correrme. Voy a mover mis ejes, ¿ya? Jóvenes, por favor. Para que me salga más o menos el gráfico.
Un ratito, déjeme acomodar mis ejes para que me salga lo mejor posible. Así. Ahí está. Entonces, ahora sí corregiré por favor. Estaba rayando. Ya. Entonces les decía, este que sea mi eje X, Y y este que es el eje Z. Entonces hemos dicho 10 unidades en el eje positivas, ¿no? En el eje X. Más o menos por acá estoy estimando, joven, ¿no? 10, recorro el eje X. Luego, 367 unidades en el eje Y, pero negativo, ¿no? Entonces, eso implica que necesito correr el eje a este lado, al eje Y negativo. Más o menos, estimo que debe estar por acá, digamos, y menos 367. Entonces, forman un puntito, aquí, menos 367. Si se dan cuenta, pueden formar un puntito ahí, más o menos. Aquí ya forma un puntito. En el plano X, Y. Aquí este puntito ya está formado, jóvenes, ahí. Y luego tienen que irse hacia abajo, menos 372. Entonces se van hacia abajo. ¿Cuántas unidades? Hartas. Tienen que irse 372, negativo. ¿Por qué hacia abajo? Porque es negativo. Cuenta, 1, 2, 3, 4, hasta 372. Listo, y ese es el punto que están buscando. Van a practicar esto de graficar, pero tampoco es tan necesario, jóvenes. ¿Ya? Entonces, si uno mi origen, aquí está mi origen, uno con mi punto, caramba, perdón, voy a unir, ahí está el vector. Ese es el vector, más o menos graficado, el vector P, jóvenes. Ese es el vector P que acabo de graficar. Ustedes van a practicar. ¿Ya? ¿Qué me están pidiendo ahora? Eso quiero que entiendan. ¿Qué es lo que nos están pidiendo? Ahí está el vector P. Nos piden el ángulo que forma este vector, dice el problemita, ¿no? ¿Dónde está? Hallar el ángulo entre el vector P y el eje Y. ¿Dónde está el eje Y? Aquí está el vector P. Entonces, lo que más o menos nos está pidiendo el problema es este ángulo, jóvenes. Desde acá hasta acá. Ese ángulo nos pide. Le llamaremos tita. El ángulo que forma el vector P con el eje Y. ¿Cómo calculo, jóvenes, eso? Producto escalar. En la única operación donde aparece ángulos es el producto escalar. Pero el producto escalar, lo que hemos anotado hace rato, es una operación entre vectores. Para aplicar el producto escalar necesito dos vectores. ¿Dónde está? Aquí está. Para aplicar esta formulita de acá, esta de acá, necesito un vector A y un vector B. Un vector A y un vector B. ¿Está bien? Aquí solamente tengo al vector P, ¿verdad? Solo tengo al vector P. Ese es un vector. Necesito otro vector. ¿De dónde consigo otro vector? Jóvenes. Lo que sí sé es que es el eje Y, ¿verdad? Entonces, fácil, ¿no, jóvenes? Ustedes conocen a un vector pequeñísimo, famoso, que es paralelo al eje Y. Este vectorcito de acá. ¿Se acuerdan de ese vector? ¿Quién es ese vector? ¿Qué vector es ese? Podemos utilizarlo a ese vector. ¿Cómo se llama ese vector? Vector unitario. ¿Ya? Vector unitario, pero... Ah, gracias. No es K, Joel, no es K. Bruno, tienes razón, es el vector J. Ese es el vector J. Es un vectorcito, conocidísimo. Ahora, ¿quién es capísimo y me dice como terna? ¿Cuánto valdrá el vector J? Como terna. Como terna. 0, 1, 0. ¿Cero, Inge? 0 en I. 0. 1. Luego, ahí está. Joel dice 0, 1, 0. En J, en Y tiene 1, una unidad. Su módulo es 1, ¿se acuerdan? Y en Z no sube, pues en Z. Entonces, como terna, ese es el vector J. El vector K, aprovecharemos y el vector K más lo meteremos en el baile. El vector K como terna, ¿cómo se representa? El vector K. 0, 0, 1. 0, 0, 1. 0, 0, 1. Correcto. Y por último, al vector I más, que lo meteremos acá. El vector I
1, 0, 0. 1, 0, 0. ¿Ya? Fíjense que a esos vectores, así como terna, valen eso, ¿no? Como terna. Dos de sus componentes son 0, ¿verdad? Entonces, listo. Hallar el ángulo entre el vector P y el eje Y no es más que hallar el ángulo entre el vector P y el vector J, ¿no? Entonces, aplicamos la formulita. Lo que vamos a hacer es aplicar P escalarmente J. ¿Eso es igual a qué? ¿Se acuerdan? La forma geométrica dice módulo de P, módulo de J, coseno del ángulo θ en nuestro caso. ¿Ya? Pero ¿cuánto vale? Aquí nos vamos a simplificar un poco. ¿Cuánto vale esto? Módulo de J. ¿Cuánto vale el módulo del vector unitario J? 1. 1, ¿verdad? Ahí esto nos va a simplificar un poco las cosas. ¿Qué más? Y calcularemos P escalarmente J. Aquí apartito, ayúdenme. ¿Cuánto vale P escalarmente J? P, ¿dónde está el vector P? Ahí está, ahí arriba está. 10 menos 367, menos 372. Escalarmente J. J, ¿cuánto vale? 0, 1, 0. ¿Verdad? Ahí está. Si multiplicamos 10 por 0, 0, menos 367 por 1, menos 367, y menos 372 por 0, 0. ¿Cuánto da esto? Menos 367. Casi ya hemos terminado. Entonces tendríamos que P escalarmente J, perdón, despejaremos de nuestra ecuación, de esta ecuación de acá, despejaremos θ. Θ va a ser igual a P escalarmente J dividido entre el módulo de P, dividido entre el módulo de J, que eso es 1, y le sacamos coseno inverso. ¿Ven? Coseno inverso. Si me ayudan, coseno inverso de P escalarmente J menos 367 dividido módulo de P, ese trabajito hay que darse, pero módulo de un vector ya saben, jóvenes, raíz cuadrada de ¿cuánto? De la suma de los cuadrados de sus componentes, es decir, 10 cuadrado más menos 367 al cuadrado más menos 372 al cuadrado, le sacan raíz por módulo del vector J, esto ya hemos visto que es 1 por 1, cerramos corchete y por favor, ese calculito, esto nos va a dar en grados, ¿cuánto vale el ángulo θ? Quisiera que todos me digan el mismo valor. Escucha, 522 grados, punto 66. ¿Alguien más saca 522.66? ¿Está bien redondeado mi pregunta? 522, no creo. ¿Por qué tan? 134,60. 134,6. Otra vez 522,6. 134.60. Gracias. 130, creo que es 134,6 grados. 522 es el módulo. Me han hecho asustar. ¿Cómo 522 grados? 134,6. Directamente reemplazando, jóvenes, 134,60. El redondeo me lo pueden verificar. Están redondeando bien la mayoría. 134,60. Franz, está bien, creo ahí. 134,60. Ya. Sí, ya, está bien. Ya, jóvenes. Muy bien. Entonces, ese es nuestro ejemplito, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Ya? Entonces, el producto escalar es una operación entre vectores. A veces eso les han pescado. Hallar el ángulo entre un vector y el eje Z. Pucha, ¿y cómo? No, ustedes pueden darse vectores como nos hemos dado los vectores I, J, K, I, por ejemplo, jóvenes. ¿Ya? Ya. Ojalá que esté claro. Gracias, Israel. Sí se puede. En cálculo 2 van a hablar de cosenos directores. ¿Se puede? Sí que se puede. Pero no vamos a avanzar cosenos directores, Emiliano. Pero si tú tienes esa herramienta, igual, se puede.
También se podría hacer por los cosenos directores. Es correcto, se puede. ¿Ya? Se puede hacer por cosenos directores. Muy bien, jóvenes. Gracias por su presencia. He avanzado más, la verdad. He avanzado más. Yo les voy a rogar a las personas, a las personas del grupo 1 que todavía están, jóvenes, mañana nos veríamos a las 7:30 nomás ya. Igual que hoy, de 7:30 vamos a trabajar hasta las 10 más o menos, unas 2 horas, 2 horas y media, con los dos grupos. Bueno, o quisiera escuchar opiniones, tal vez antes de terminar, que está bien que trabajemos los dos grupos. Fíjense que no hemos llegado a los 250. El temor era llegar a los 150, a los 250 y que no haya espacio, ¿no? Entonces, ya. Mañana, 7:30, nos conectamos a este mismo link, jóvenes, al mismo link que les he enviado, ahí nos conectamos. Los dos grupos, ¿ya? Los dos grupos. Logramos cubrir más. Fíjense que no hemos llegado a cinemática y esta semana les va a llegar práctica de cinemática. Mañana sí o sí llegamos. Su tareita, jóvenes, por favor, producto vectorial quisiera que se pase. Se pasen el producto vectorial. Es un pequeño, unas cuantas formulitas. Y mañana arrancamos con MRU, Movimiento Rectilíneo Uniforme. ¿Ya? Cinemática. Hasta mañana, jóvenes. Nos vemos.